Licenciado Montoya, jurista, ¿tiene 10? Pídele 15. Señor licenciado, qué gusto tenerlo esta noche con nosotros. Adelante, señor licenciado. Buenas noches, señor licenciado. Por favor, tome asiento, señor licenciado. Adelante. Qué bonita su casa, señor licenciado. Gracias, embargamos la hacienda esta semana. Está muy bonita. Sí, en efecto, muy bonita. Bueno, si gusta, comenzamos con la entrevista, señor Primero, lo primero. ¿Sabía usted que ceder sus derechos de autor es ilegal? Ya decía yo que era ilegal, pero la pregunta, licenciado, sería, ¿qué son los derechos de autor? Ok, digamos que tenemos un pintor y ese pintor hace una obra. La termina y se apropia de ella. No solo va a querer que la gente reconozca que él es el autor de la obra, sino que también va a querer explotarla económicamente. La puede regalar, la puede vender, etc. Cualquier persona puede hacer una obra que tenga las capacidades artísticas, ¿de acuerdo? Entonces, es humanamente capaz que otra persona replique o mejore el terminado de la obra. Los derechos de autor son la institución que genera el Estado para que no solo el creador de la obra tenga la capacidad de que la gente lo reconozca porque él hizo el trabajo, sino que también pueda aprovecharlo económicamente. Todo, al fin y al cabo, se refleja en dinero. Aunque haya quejas de hippies y comunistas, la intención al fin y al cabo se va a ver económicamente. En resumen, los derechos de autor son la institución que te permite que se te reconozca la autoría y además poderla explotar y que sea oponible a terceros. ¿Y quién los protege, señor licenciado? Existen instituciones privadas y públicas que se encargan de recopilar y amparar respectivamente los derechos de autor y todas las obras. La Secretaría de Educación Pública, por medio de su órgano desconcentrado, el Instituto Nacional de los Derechos de Autor, el INDAUTOR, es la institución por excelencia, base del derecho administrativo, que tiene la función de recibir solicitudes, examinar, decidir y resolver controversias en cuanto a los derechos de autor que se puedan oponer entre terceros. Por lo tanto, las obras, por un lado, se amparan desde el momento en el que se crean y por otro lado, desde el momento en el que se comprueban. En nuestro sistema, un derecho que no puedas comprobar es un derecho que no tienes. Por lo tanto, es importante entender que las instituciones están para que tú puedas demostrar que creaste una obra, no solo que tú la hiciste, sino que hubo un momento en el tiempo en el que se hizo. El INDAUTOR es la institución para lograrlo. Y eso, señor licenciado, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? Al reverso del libro vaquero, en la revistita de la esquina y en el tatuaje de copyright, donde quieras. ¿Dónde se establecen los derechos y obligaciones de los artistas? En la Ley Federal de Derechos de Autor. Tenemos unas leyes que nos aman, nos aman, nos aman. Tenemos unas leyes que nos aman. Una de ellas es Ley Federal de Derechos de Autor. que nos aman, que nos aman, que nos aman con su gran amor. Que nos aman, que nos aman, que nos aman con su gran amor. ¿Tiene 10? No, pídele 15. 15. ¿Me avisas? Pero, ¿de verdad nos ama, señor licenciado?
Bueno, pues fíjate que me dijo que no está listo para una relación y que tiene muchas dudas, pero igual de amigos, ¿no? No, no nos ama. Pero existe para protegerte y protegernos de las horrendas garras de la piratería. Por otro lado, existen instituciones internacionales a las que México se ha ido adhiriendo con el paso del tiempo y que refuerzan nuestros propios derechos de autor. Por ejemplo, el Convenio de Berna, al que México se adhirió en 1971. Se adhirió, vendió su alma, lo cambió por comida, como quieras verlo. Pero el punto es de que inclusive ahora ya se pueden registrar las obras internacionalmente. ¿Y cómo nos protege, señor licenciado? Ok, existen muchas instancias para ponernos a describirlas todas, pero vamos a mencionar dos, la administrativa y la fáctica. La administrativa, por un lado, tú como ciudadano ejerces tu derecho constitucional a dirigirte ante la autoridad para ofrecerle una obra propia o de alguien a quien representes. La autoridad la recibe, la revisa, la compara y si el resultado es favorable para ti, expide un certificado de derechos de autor que es oponible a terceros. Esto quiere decir que cualquier persona, cualquier particular está obligado a obedecerlo o en su caso a impugnarlo. Por el otro lado está la fáctica, que implica que en nuestro derecho las obras desde el momento en el que se crean están garantizadas y protegidas. Sin embargo, lo que no se puede probar no existe. Por lo tanto, en lo fáctico no solo pides que se te reconozca como el autor, sino que tú tienes que tener elementos para acreditar que tú lo hiciste y que lo realizaste en un determinado espacio temporal, de tal manera que las demás personas se obliguen a respetarte.